¿Era tan fea la arquitectura soviética? ¿Cuántos periodos hay de arquitectura soviética? ¿Siempre fue la misma? ¿Siempre fue brutalista? ¿O qué otros tintes tenía? ¿A quién respondía la arquitectura soviética? ¿Y cuál era su fin? ¿De quién se inspiraba? Y también qué intentaba alejar. Todas esas incógnitas las vamos a responder o intentar responder en este video y quedará a tu criterio qué te parece la arquitectura soviética. La arquitectura soviética la podríamos dividir en cuatro grandes periodos, ¿bien? O en tres. Le podríamos quitar un último periodo y fusionarlo con el penúltimo, ¿bien? Pero yo me gusta diferenciarlo entre cuatro periodos. La arquitectura soviética recuerda que responde, o los factores que van a influir a la arquitectura van a ser políticos, situaciones económicas, periodos económicos, utilitaristas y propagandísticos. La arquitectura de la Unión Soviética recuerda que responde a la arquitectura de la Unión Soviética, la unión de los bloques socialistas soviéticos. Fue aquel bloque que intentaba promover las ideas socialistas y posteriormente comunistas. Fue un conjunto de países, entre ellos Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, etcétera. El bloque de la Unión Soviética intentaba pues promover ideas, propaganda y responder a ciertas necesidades sociales. También quiero que tengas en cuenta algo muy importante y es que Rusia antes de la Revolución Rusa y, bueno, post creación de la Unión Soviética, Rusia antes de la Unión Soviética era un país muy pobre y esto hay que tenerlo en cuenta porque es la situación en la que arrancan. Rusia era un país que tenía gran contraste de estratificación social, que era la clase trabajadora, los campesinos, la parte obrera y después la nobleza, ¿bien? La familia Ivanov, el zar, demás. Había mucha diferencia ahí. Y está de más decir que no mucha gente no tenía acceso a una vivienda propia, ¿bien? El periodo de la arquitectura soviética lo arrancamos a partir de la Revolución Rusa y creación de la Unión Soviética, que fue en el año 1917. Bien, así que el primer periodo arquitectónico, el primer estilo arquitectónico que vamos a ver será el constructivismo soviético. Bien, el constructivismo soviético era un estilo arquitectónico que se intentaba alejar de lo más posible del Art Nouveau. El Art Nouveau era este movimiento o estilo arquitectónico que se estaba surgiendo en Europa, bien donde la arquitectura era grande, imponente, de la nobleza, lujoso, monárquico, bien, curvo, con colores dorados, colores que llamaban la atención, imponente, grande, lujoso no hay que confundirlo con el Art Deco, que son similares, pero es otro. Este es la arquitectura Nouveau, que estaba surgiendo en Europa Occidental. Bien, y el constructivismo soviético se quería alejar de lo más posible de esto. Entonces, la arquitectura soviética, el primer periodo, fue un arte brutalista. Bien, era un arte que seguía a la forma, seguía la función, era meramente utilitarista. Era una arquitectura de fábrica, era una arquitectura construida para el trabajador. Bien, y esto es importante tenerlo en cuenta. También decirte que tras la Revolución Rusa, grandes apartamentos de la nobleza, castillos, espacios gubernamentales, etcétera, arquitecturas gubernamentales, fueron nacionalizadas y convertidas en comunalcas o viviendas comunales. Es decir, se le agarraron el ministerio de X y lo usaron para, pues bueno, darle viviendas a varias familias, ¿no? A lo mismo los castillos de los Ivanov y demás. Grandes apartamentos de la nobleza se convirtieron en hogares comunales. Y aquí tenemos algunas imágenes de cómo eran esos hogares comunales.
Este es el periodo constructivista, bien, donde la forma sigue la función, era una arquitectura brutalista, colores apagados, utilitarista, es decir, que la forma corresponde a la función y ya, colores apagados, presupuesto bajo, bien, una arquitectura de fábrica, porque respondía al proletariado, respondía al trabajador. Y aquí tenemos unas imágenes de cómo eran estas cocinas comunitarias, estos espacios, lavanderías comunitarias, estos espacios donde vivían muchas familias. En estas viviendas comunitarias pueden llegar a vivir hasta 5 familias. Bien, también hay otros proyectos que te quiero enseñar, que por ejemplo el de Melnikov. Melnikov es muy interesante ver su obra, cómo juega con las formas, también un estilo brutalista y otros proyectos fallidos, como el del arquitecto Vitaly Lavrov, no sé si se pronuncia así, Lavrov, bueno, de Vitaly. Este es muy interesante porque era también una arquitectura brutalista de fábrica, donde Vitaly proponía sectorizar la arquitectura por edades, es decir, los chicos de preescolar iban en una zona, las mujeres en otra, y así se iban mezclando varias familias, pero estaba sectorizado por edad. Bueno, también te invito a que lo investigues, un proyecto interesante. Luego termina el periodo eh, constructivista, el primer líder de la Unión Soviética fallece y asume Stalin. Y empieza el periodo de estalinización o el periodo de realismo socialista, año 1932, hasta el 1955, que es cuando muere Stalin. Stalin lo que dice es, esta arquitectura no me gusta. Esta arquitectura barata, funcional, utilitarista, no me gusta. Y empieza a ver a Occidente e intenta imitar pues la arquitectura occidental. Entonces aquí empieza un periodo de culto a la persona, culto o propagandístico, bien, donde se intenta vender el éxito de la Unión Soviética. Entonces la arquitectura aquí empieza a tener un carácter muy similar al Art Nouveau. Palacios grandes, estructuras grandes, había luces en la fachada, se usaban colores dorados. Quizás hoy sea muy común usar luces en la fachada, pero en aquel momento marcaba un estilo arquitectónico, no era común. Entonces se empiezan a implementar estas cosas, empieza a ser una arquitectura más imponente, propagandística, bien, el culto a la persona. Culto a la persona me refiero porque empieza a haber muchos filósofos, Lenin, Stalin, en las estatuas de Lenin, Stalin, demás. En este periodo se construyen varios proyectos muy conocidos, como por ejemplo el metro de Moscú. El metro de Moscú se construye en este periodo de estalinización. La biblioteca de Lenin también se construye aquí en este periodo. Fíjate, vuelvo a lo mismo, los colores dorados, esta arquitectura grande, imponente. Aquí tenemos más ejemplos con los símbolos comunistas, la estrella de la victoria, los colores dorados, las estatuas, la glorificación. En este periodo también se desarrolló el proyecto del Palacio Soviet, que no se llevó a cabo por la guerra en Alemania en 1940 y algo. Bueno, se abandona el proyecto Palacio Soviet y bueno, se abandona y se hace un balneario comunal, el balneario más comunal más grande del mundo, obviamente público. Pero bueno, este proyecto, el Palacio Soviet, entró dentro de este periodo de estalinización. Y así tenemos diferentes proyectos, pues. Después tenemos el último periodo, que este lo podemos dividir en dos, que es el modernismo tardío, que va desde la muerte de Stalin en 1955 en adelante hasta la caída de la Unión Soviética, 1991-1992, y que este periodo modernismo tardío lo podemos dividir en dos, en desestalinismo y luego el estilo Luskov. Ya te voy a hablar del estilo Luskov. Bueno, desestalinismo. Aquí, 1955, muere
Stalin y asume Nikita Khrushchev. Y Nikita Khrushchev dice, hey, Stalin era un burgués. Stalin era todo lo que nos queríamos alejar. Volvamos a la arquitectura brutalista, volvamos a la arquitectura austera, volvamos a los colores apagados, volvamos a el constructivismo. Entonces se empieza el periodo de desestalinización. Y Nikita Khrushchev promueve el proyecto Khrushchevskas. En aquel momento, 1955, ten en cuenta de que no había acceso a la vivienda propia. Seguimos con el tema de las viviendas comunitarias. Entonces, muy poca gente tenía acceso a una vivienda propia, una vivienda propia. Entonces, para satisfacer esta necesidad, empieza el proyecto Khrushchevska, que era construir viviendas rápido, barato. Bien, y mucho, en mucha cantidad. Y las viviendas Khrushchevskas eran estos monobloques de entre 30 a 40 metros cuadrados que se hacían ahí en el instante, se armaban en el instante y pues bueno, el gobierno obviamente regalaba estas viviendas. Y ten en cuenta que gracias a este proyecto, muchas familias pudieron acceder a su primera vivienda. Pasar de la vivienda comunitaria a esto, pues bueno, fue un gran cambio, un gran proyecto para la época y para el contexto que tenía la Unión Soviética en aquel momento. Hoy en día, estos edificios siguen estando, muchos están muy deteriorados y incluso hay muy mala imagen de estos edificios porque, bueno, eran pequeños, no eran tan funcionales. Para el contexto de hoy no están adaptados porque también ten en cuenta de que se iban construyendo al paso, no había una planificación. Entonces se formaban estos espacios, estos vacíos que se usaban como patios comunitarios. Bien, también, bueno, ten en cuenta que por los ideales del bloque soviético, la Unión Soviética, la Unión Socialista, ten en cuenta de que estas viviendas no tenían tanta privacidad, eran viviendas que fomentaban la interacción, fomentaban el espacio público y en aquel momento poca gente tenía acceso a un carro, poca gente tenía acceso a un auto, a un vehículo. Entonces, por eso digo que hoy en día no son funcionales por por esos motivos. Em, Así, bueno, se hicieron varias series de las Khrushchevskas y la idea era hacer arquitectura austera, rápida, colores apagados, brutalista y que satisfacieran esa necesidad de darle una primera vivienda a la gente. También ten en cuenta de que estos edificios, al ser de muy bajo presupuesto pues que se hacían rápido, ni siquiera contaban con ascensor. E incluso tampoco contaban con una conexión para sacar la basura. No tenían, esas dos cosas no las tenían. Eran rápido, eran una vivienda bastante brutalista, bastante austera. Quiero que veamos también un video donde se puede apreciar un poco más esta arquitectura. Mira, fíjate cómo aquí están colocando estos monobloques. Bien, aquí está el proyecto Khrushchev. Y bueno, ten en cuenta que obviamente pues satisfacía la necesidad de una familia. En estas colonias, en estos barrios, en estos espacios, también se hacían escuelas, cines, guarderías, jardines, demás. A ver si tenemos más imágenes. Fíjate lo que era. Mira, ahí están trasladando las piezas. Y bueno, aquí podemos ver un poco cómo eran por dentro. Bien, súper interesante. Em, Te quiero mostrar también unos planos y unas unidades
agarré las tres más importantes, hay más, obviamente, pero para que veas un poco cómo eran por dentro este proyecto arquitectónico. También otra cosa que decirte, y es que en toda la arquitectura soviética, en sus diferentes periodos, también responde a un lenguaje, ¿ok? La arquitectura como lengua. ¿Qué es lo que quiere comunicar la arquitectura? Bien, ten en cuenta eso. ¿Qué es lo que quiere representar? ¿Qué necesidad quiere satisfacer? ¿Cuál era el periodo económico en aquel momento? ¿Qué se buscaba solucionar? A eso también responde la arquitectura. Entonces vamos a ver algunas diferentes unidades. Bien, la primera y una de las más, pues bueno, comunes es la serie Khrushchev 1527, que eran hasta 5 plantas. Ten en cuenta que estos edificios, las Khrushchevskas, algo interesante es que son edificios apaisados, son edificios verticales, como máximo 5 pisos. 5 pisos tenían como máximo. Y después se iban extendiendo verticalmente. Y ahí está como lo característico de este estilo. Cinco, algunos hasta tres, cuatro, pero cinco es como el máximo. Tenías apartamentos de uno, dos, hasta tres habitaciones. Las paredes exteriores de esta serie eran de bloques de ladrillo y eran de unos 30 a 40 metros cuadrados. Si uno ve el plano aquí, todos los departamentos tenían balcón. Bien, balcón hacia el exterior. Tú ingresabas por la puerta y como no tenían ascensor, tenías la escalera. Y ibas subiendo las escaleras. Cuando llegabas a tu piso, a tu planta, tenías este pequeño espacio y ahí entrabas a tu apartamento. Bien. Y aquí dentro del apartamento, pues se ve, por ejemplo, este que es de un ambiente, este que son de 2 ambientes y este que son de 3 ambientes, ¿bien? O sea, 3 habitaciones. Y se repite, el mismo se repite aquí, ¿bien? Es una copia vertical. Bien, se repite este mismo modelo o bloque, se repite aquí. Bien, y aquí está la serie Khrushchev 1527. Después tenés la serie Khrushchev 2, 17, que este se construyó más 4 años después. Y estos también eran de 1, 2, 3 habitaciones, hasta 5 pisos. La altura del techo era de hasta 2,5 metros, aunque leí de algunos proyectos que tenían hasta 2,70 metros de alto en el techo. Esta serie se encuentra en la mayoría en Moscú. Y vuelvo a lo mismo, sin ascensor ni red incorporada de basura. Bien, fíjate que esta serie, la Khrushchev 217, era mucho más apaisada. Y también aquí tenés una serie que me pareció interesante y es la Khrushchev 1515-5, que esta ya es del año 60 hasta el 70. De nuevo, 5 plantas, ya tenían mejor aislamiento térmico y acústico, balcón en cada departamento, la altura del techo sigue siendo 2,5 metros y el grosor, el espesor de las paredes exteriores eran de 40 centímetros. Y fíjate que aquí en amarillo están los de una habitación, monoambiente o un ambiente. Después los que son de color verde ya son las de 2 habitaciones y las de color rosa ya son las de 3 habitaciones. Bien. Em, Fíjate que en este plano, esta serie eran los edificios y el balcón, los que daban para aquí se topaban o miraban con el edificio de al lado. Es decir, que si pudiéramos pasarlo a una maqueta, un render 3D, se vería algo así. Bien, dos edificios que el balcón exterior puedes tener contacto con el edificio del frente. Estaban bastante cerca. Fíjate, de hecho, aquí se ve, a ver si se ve, aquí, ahí se ve la puertita por donde uno ingresa y ahí estaría la escalera. Bien, así eran esta serie de piezas arquitectónicas. El problema con este periodo, y que aún en día sigue estando este problema, es que no se consideró el mantenimiento de estos espacios públicos, ¿bien? Lo que hizo que el acceso y las circulaciones terminaran desgastándose rápidamente. Y hoy en día sigue siendo un tema porque hay muchos de estas piezas, estas Khrushchevskas, que hoy están destruidas, sin mantenimiento y con muy mala calidad. Bien,
Em, Luego fallece Nikita Khrushchev, fallece en el año 70, 71 por ahí, y empieza el periodo Luskov. Sé que las viviendas khrushchevskas las mantuvo, las siguieron produciendo luego de la muerte de Nikita Khrushchev. Sé que se siguió el proyecto. Pero bueno, a partir del año 1970 podemos estar hablando del estilo Luskov o de constructivismo soviético. Bien, el estilo Luskov se le dice estilo Luskov gracias al alcalde de Moscú, Luskov, pero Luskov fue alcalde de Moscú en el año 90, más tardío. Pero, ¿qué pasó del 70 hasta el 90 y el año 2000? Bueno, recuerden que la Unión Soviética colapsa y llega a su fin en 1991-92. Eh, y después este estilo arquitectónico se mantuvo post caída de la Unión Soviética. Aquí lo que pasa luego de los años 70 es que la Unión Soviética empieza a estancarse, empieza a haber crisis económica, se abandonan las ideas revolucionarias que había formado la Unión Soviética, porque ten en cuenta que Nikita Khrushchev llevó a cabo este proyecto porque él decía, el comunismo se viene, ya viene el comunismo, ya llega. Entonces tenían que producir las viviendas rápido, rápido. Y bueno, después en los años 70 pues se abandonan las ideas y los artistas, los arquitectos soviéticos, empiezan a tener más libertad para experimentar y tampoco tienen límites presupuestarios. Entonces empiezan a jugar con la fachada, empiezan a jugar con las formas arquitectónicas. Y empieza este estilo Luskov, que es este estilo donde el parecer que el edificio se eleva, como si el edificio flotara, la huella no toca el piso, es como si subiera el edificio. Un estilo muy interesante, muy particular, medio futurista, pero sigue manteniendo, a mi parecer, sigue manteniendo el estilo brutalista. Este, por ejemplo, es el Ministerio de Transporte de Georgia. Georgia también fue país de la Unión Soviética. Fue construido en 1975. Y fíjate de nuevo cómo la huella no toca el piso, como que pareciera que se elevara. Así hay otros proyectos. Casa de Aviadores, 1978. Fíjate cómo aquí tenemos lo mismo. Pareciera como que los cimientos o lo que sostiene este edificio como que se eleva. Entonces tú puedes caminar e ir viendo el piso del edificio. Es sumamente llamativo y particular. Entonces empiezan a jugar con las formas. Siguen utilizando el concreto, ¿ok? Siempre se utilizó el concreto en la arquitectura soviética, porque el concreto quería representar esto de la dureza, la firmeza de un gobierno sólido, ideas sólidas y que se mantienen hasta la eternidad. Eso es lo que quería representar también con el material. El material también influye aquí. Por eso también se ven así como con ese estilo con colores apagados. Bien, aquí hay más ejemplos. Fíjate este también en Serbia, Monumento Kosmaj, 1971, como que te da esa apariencia, ese estilo artístico como futurista, extraído del espacio, sumamente interesante. También aquí te invito a que investigues las paradas de colectivos, las paradas de bus de la Unión Soviética en aquel momento, periodo 70-80, donde también se ven como piezas arquitectónicas futuristas, como muy experimentales. Y bueno, aquí también tenemos arquitecturas bien brutalistas, de nuevo, como pareciera que la obra se eleva, se puede ver el piso, muy, muy, muy interesante. Aquí tenemos más viviendas. Y bueno, ya llegamos hasta el final. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué opinas de la arquitectura soviética? ¿Conocías los cuatro periodos? ¿Cuál te gustó más? ¿Crees que siempre se mantuvo austera, brutalista? ¿Crees que siempre mantuvo ese carácter a pesar de
estos diferentes periodos, ¿cómo describirías a la arquitectura soviética? Bueno, cualquier comentario me lo dejas en los comentarios de este video, me encantaría leerte. Gracias por llegar hasta el final y te mando un abrazo. Hasta la próxima.